Y sí, porque el ser humano nace con esa necesidad natural y tú una necesidad no puedes negar. Vamos a las necesidades básicas. Tú puedes decir, yo no creo en la comida, yo no quiero comer, yo no creo en la comida no existe. Hasta que te da hambre. Una vez que tienes hambre, vas a creer en la comida y vas a buscar comida. La necesidad humana innata que el pecado no consiguió arrancar de nuestra naturaleza aún pecaminosa es la necesidad de Dios. Entonces, por más que tú niegues y digas, yo no existo, yo no quiero ser nada de Dios, en algún momento de tu vida, tu propia vida, cuando hablamos de corazón, es tu mente, una necesidad interna es creada. Y esa necesidad es, necesito de algo. Y ese algo, los seres humanos infelizmente intentan de llenar con cosas, con situaciones, con experiencias, con personas, pero no se llena. Y siguen en la búsqueda, necesito de algo, necesito de algo. Bueno, esa necesidad que está dentro, profundamente en nuestro corazón, es la necesidad de Dios. Ahora, si es algo que no se puede negar, ¿por qué muchas personas entonces intentan negar esa necesidad? Intentan decir inclusive, Dios no existe. Bueno, según esta investigación, por lo menos hay 3 factores que pueden influenciar para que una persona pueda decir, yo dejo de creer en Dios y me transformo o me hago una persona atea. Y las 3 cosas tienen que ver con algo que a todos nosotros nos puede suceder. Así que el camino del ateísmo no es un camino cerrado, es un camino abierto. Cualquier persona en el momento puede intentar transitar porque la puerta está muy abierta. Y te voy a decir por qué está abierta. Porque el primer factor por el cual las personas buscan el ateísmo o niegan la existencia de Dios, lo primero se llama decepción. ¿Y por qué se llama decepción? Más del 60% de personas ateas pues nacieron en hogares cristianos. Y esto es lo terrible, ¿no? O sea, del 100%, 60% de aquellos que son ateos nacieron en hogares cristianos. Entonces, ¿cómo es que si crecieron leyendo la Biblia, yendo para la iglesia, escuchando historias bíblicas, en qué momento ellos abandonaron la fe? Una cosa es abandonar la fe, otra cosa es negar la existencia de Dios. No solo abandonaron la fe, niegan la existencia de Dios. Y claro, ¿por qué? Por decepción. ¿Y cuál es su decepción? Algún momento de su vida algo se quebró dentro de ellos. Y ese quiebre les llevó a negar la existencia de Dios. O sea, fueron a buscar a Dios para que Dios responda una oración. Fueron a buscar a Dios para algo que realmente necesitaban urgentemente. Y como no encontraron respuesta de Dios, su fe se perdió. Y su fe se transformó en rechazo y en decepción. ¿Sabes que hay tantas personas heridas que niegan la existencia de Dios? No porque, bueno, dice, yo estoy atendiendo lo que dice la ciencia, quiero a Dios ver en el laboratorio. No, el problema más es interno. Tú consigues sanar las heridas y vuelve tu fe a crecer. Hace algún tiempo recibí un mensaje de una persona que me contaba la triste historia de tragedia que vivió por la muerte de su padre, luego fue violada apenas cuando tenía 9 años. Y ella decía lo siguiente en el mensaje: yo prefiero creer que Dios no existe a creer que Él existe y no hizo nada. Entonces, la mayor parte de personas que entran al ateísmo, a esta creencia, es por decepciones en la vida. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no me escuchó? ¿Por qué Dios permitió? Entonces, las decepciones, que son las heridas no curadas, cuando uno intenta curarlas a su manera, sin refugiarse en la verdadera medicina, que es la palabra de Dios, para aumentar nuestra fe, entonces la fe primero se abandona y luego se rechaza completamente. La segunda tiene que ver con experiencias. Y bueno, es un poco diferente que la primera. La primera tiene que ver con decepción, que es una experiencia más personal. Pero la segunda tiene que ver con una experiencia ya que tiene que ver con el entorno. Fíjate la cantidad de jóvenes que van en busca de un sueño para poder alcanzar una profesión, para poder crecer en la vida, pero cuando llegan a la universidad se encuentran con profesores ateos, con personas que les van a llenar la cabeza de filosofías y teorías, obviamente, ya contrarias a su fe. Y allí se formula el 80% de preguntas intelectuales que tienen que ver sobre la existencia de Dios. Vamos a hablar desde el estudio secundario hasta la universidad. ¿Quiénes hacen esa pregunta? Profesores, otros compañeros. Entonces, a aquel joven
que todavía no entiende completamente, y más cuando dice, mira, según la filosofía, según la ciencia, según esto, y allí te colocan grandes personajes y grandes nombres y tú no sabes qué responder, comienza a que tu fe, o en tu fe tú comiences a dudar. Y tú dices, ¿realmente es verdad lo que yo estoy creyendo? ¿O es un cuento de hadas? ¿O es fantasía? ¿O toda la vida yo crecí creyendo que existe y de verdad no es real? Entonces, como ahí te presentan experimentos, pruebas científicas, digamos científicas entre comillas, porque ya vemos que no hay una prueba científica que determine la no existencia de Dios. Pero entre esas mentiras de experimentos y probabilidades, obviamente hace que alguien que cree en Dios pueda tambalear. Y así uno empiece a cuestionar la fe. Yo aquí quiero ser enfático en un asunto interesante. La fe es racional. No pienses que la fe es un asunto ciego. Yo creo en Dios, no importa qué evidencia o no evidencia hay. No, claro que no. La fe tiene una base, tiene un sustento. La fe es racional, pero no es racionalista. Acá hay una diferencia enorme. Entonces, ¿una persona puede cuestionarse? Claro que puede. ¿Una persona puede preguntar? Claro que puede. Y es más, debe preguntar y cuestionar sus creencias. Debe cuestionarse. El asunto es a dónde vas para responder tus preguntas. Las fuentes que tú buscas. Allí marca la diferencia. Porque alguien dice, no, entonces yo no cuestiono nada, no pregunto nada. No, tienes que cuestionarte. Porque una vez que te cuestionas, que te haces preguntas y vas a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios, tu fe crece y tú tienes razones específicas para poder mostrar tu fe sin miedo a cualquiera que venga a decirte, bueno, yo no creo en Dios por esto y por esto. Y tú le dices, yo creo en Dios por esto y por esto y por esto. Ambos tienen solidez. ¿Comprendes? Y la tercera, obviamente, tiene que ver con la idea incorrecta de Dios. Ojo aquí, el 75% de las personas que rechazan la existencia de Dios lo hacen porque tienen una idea distorsionada de Dios. ¿Cuál es la idea que las personas tienen de Dios? Dios existe y Dios tiene que solucionar todos mis problemas. Entonces ahí vienen las preguntas, digamos, existenciales. Si Dios existiera, ¿por qué la tragedia? ¿Por qué perdí al hijo? ¿Por qué no pude egresar? Si Dios existiera, ¿por qué está tan mal? Si Dios existiera, ¿por qué guerras? ¿Por qué el inocente sufre? Entonces uno empieza a cuestionar el porqué de todo lo que sucede. Cuando nosotros miramos el mundo sin tener la visión de un conflicto que existe en este mundo de dos fuerzas, entonces nuestras preguntas van a llevar a culpar a Dios. Y una de las cosas que Satanás siempre quiere es que el ser humano dude del carácter de Dios. Una vez que el ser humano tiene una imagen distorsionada del carácter de Dios, es presa facilísima para poder culpar a Dios de todo. Y finalmente, ¿y si Dios es culpable de todo, para qué existe? Mejor prefiero creer en que no existe. Bueno, todos algún momento podemos ser tentados a transitar por este camino. La puerta es muy grande, el camino es muy ancho y además hay muchas cosas interesantes que desde afuera uno por curiosidad quisiera entrar. La pregunta es ¿cómo yo puedo afirmar mi fe? Y si hay alguien que está dentro de estas tres razones por las cuales se volvió ateo, este mensaje es para ti. Porque hoy queremos ir a la fuente para poder encontrar por qué nosotros debemos creer en un Dios. Pero no solamente creer, vivir con Él. De eso hablaremos hoy aquí en nuestro programa. El libro de Salmos capítulo 14, versículo 1 y versículo 2 dice así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. En estos dos versículos yo encuentro que negar la existencia de Dios tiene que ver con una palabra, y la palabra necedad. Y la palabra necedad en toda la Biblia está mencionada en dos contextos. O sea, hay dos tipos de necios. Necio es aquel que ve y aún viendo no quiere creer. Pero también necio es aquel que ve, es aquel que cree, pero no acepta, no entiende. Ahora, qué interesante por la manera como aquí David ilustra hasta dónde el ser humano puede irse en contra de su propio creador, y la necedad es la que le lleva a decir no hay Dios.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Vamos definiendo entonces hoy por qué hay personas que en su necedad niegan a Dios. Más antes yo quiero decirte, acerca de la existencia de Dios, ya hemos hablado aquí en este programa sobre las evidencias de la existencia de Dios. Hoy no voy a hablar sobre las evidencias de la existencia de Dios. Hoy voy a hablar directamente sobre el ateísmo, por qué las personas rechazan viendo tanta evidencia, ¿correcto? Bueno, vamos definiendo la palabra ateísmo. ¿Sabes que las palabras que comienzan con A significa sin? Por ejemplo, ateo significa sin Dios. No simplemente aquel que no cree en Dios, sino que aquel que aún creyendo vive sin Dios. O sea, el ateísmo no solamente es para aquel que dice, yo no creo que Dios existe. Ateo también es aquel que dice, creo que existe, pero no tiene una relación con él. Porque ateísmo es sin Dios. Número 2. De ahí viene la palabra, por ejemplo, afonía. ¿Qué cosa afonía? A, sin. Fono, fonía, voz. O sea, sin voz. Estoy afónico, estoy sin voz. Y viene la palabra adicción. ¿Qué es a? Sin. Dicción es palabra. O sea, una persona adicta es la persona que no habla, no quiere expresar, no habla. Y está obviamente en algo que sabe que es incorrecto, adicción. Y la palabra amor, qué curioso porque la palabra amor también comienza con A. ¿Qué significa amor? ¿Sabes que la palabra A es sin? Y mor viene del término mortuorio o muerte. O sea, la palabra amor, digamos desde su raíz, significa sin muerte. Y para que sea sin muerte, por eso es que la palabra de Dios tiene su origen en la fuente de la vida. ¿Y quién es la fuente de la vida? Dios. O sea, solo en la etimología, para creer en el amor, tengo que creer en Dios. Fíjate lo que estoy diciendo. Porque amor es sin muerte y si hay algo eterno, es Dios. No hay nada de otras cosas que el mundo pueda decir que es eterno, aparte de Dios. Esto me lleva a pensar en que la existencia de Dios es una evidencia hasta en lo que nosotros hablamos, en lo que nosotros decimos. Ahora, en la historia obviamente hay personas que se declaran ateos abiertamente y otros que se declaran creyentes. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Resulta que últimamente, a partir de los años de 1859 en adelante, cuando se inició una guerra, digamos, intelectual contra Dios, diciendo que Dios no existe, que el resultado de la evolución y todo eso, a partir de allí como que se le vio un poco irracional a aquellas personas que creían en Dios. Como que, eres creyente, eres ignorante. Entonces, el hecho de tener fe se vio como un asunto de ignorancia. Pero ¿sabes que nosotros cuando vemos que los hombres más brillantes de la historia, aquellos que trajeron al mundo principios que hasta ahora fueron establecidos en matemática, en las diferentes leyes de la ciencia, fueron creyentes? Hablemos de Louis Pasteur, hablemos de Blaise Pascal, hablemos de Isaac Newton, hablemos de Albert Einstein. Todos ellos se declararon creyentes. No era diciendo creo en Dios. Ellos escribieron sobre Dios. Blaise Pascal, él decía, la fe superior a la incredulidad. ¿Por qué? Porque en su entorno habían personas que no creen en Dios. Y él un día escribió lo siguiente: vamos a imaginar que Dios no existe. Y me encanta el argumento que él coloca. Vamos a imaginar que Dios no existe. Entonces, yo estoy al lado de alguien que piensa que Dios no existe, pero yo, como creo que existe, vivo correctamente, tengo principios elevados, vivo en paz, porque me aferro a la promesa de que Dios existe. En cambio, el otro, como cree que Dios no existe, para él no existe moral, no existe principios, porque claro, quien no cree que viene de Dios, ¿de dónde vino? Si vienes de la nada, vas a la nada. Si desciendes de un animal, tu comportamiento es justificado si te comportas como animal. Entonces, ¿para qué principios, para qué valores? Entiende la diferencia. O sea, quitar a Dios de la historia de la vida, quitarnos tantas cosas que hoy la gente no cuestiona. Ahora, fíjate una cosa. Blaise Pascal dice así: los dos morimos. Si el creyente muere creyendo que Dios existe y Dios existe, ganó la vida eterna. Pero si el ateo muere creyendo que Dios no existe, se perdió para siempre. Entonces, hasta por lógica, decía, la fe es superior. Es superior a la incredulidad. Y Isaac Newton escribió incluso sobre Daniel, Apocalipsis, sobre profecía. Albert Einstein escribió varias cosas sobre Dios. Entonces, si Dios no existe, tampoco
tiene que existir moral. ¿Por qué razón? Porque si venimos de la nada, entonces vamos a la nada. Vamos al vacío. No hay propósito, no hay significado en la vida. ¿A dónde voy si yo vengo de la nada? Si yo no tengo un comienzo, pues ¿cuál es el final que me espera? ¿Me estás entendiendo? ¿Para qué valores? ¿Para qué principios? Si yo vengo del animal, me comporto como animal y nada justifica porque de allí vengo. Entonces, negar la existencia de Dios es tan extraña que una de las frases más fuertes que ya leí en la vida es que dice: la creencia de la no existencia de Dios es tan extraño que ni el diablo llegó allá. ¿Y por qué? Porque Santiago 2:19 dice que el diablo cree. Ahora, ¿qué cosa es el ateísmo entonces? Ateísmo es soberbia intelectual. Y a partir de ello vamos a definir algunas cosas interesantes. Soberbia intelectual para creer en su propia idea y concluir que Dios no existe, habiendo tanta evidencia. ¿La evidencia de qué? Porque Dios, aunque no lo veamos cara a cara, dejó tantas huellas en ti mismo y un libro abierto que todos pueden ver que se llama naturaleza. Salmos capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mira tus manos, mira cómo funciona tu cuerpo, mira tu organismo, mira el sistema. Ningún ser humano con tanta tecnología puede crear una maquinaria que haga exactamente lo que el ser humano hace. Existen los robots que hacen cosas indicadas, programadas, pero no tienen libertad, no tienen conciencia. Nada puede crear algo como Dios ha creado. Mira la perfección de cómo funciona el cerebro, mira la perfección de cada órgano, las células que existen. Ahora, no me digas que todo esto vino de una explosión. Si un reloj necesita de un relojero para colocar el minutero, el segundero y la hora, un reloj necesita de alguien que lo diseñe. Imagínate el mundo, que es complejo. Imagínate el ser humano, o sea, que venga de la nada. Eso es ilógico. Una vez escuché la historia de un rabino que estaba discutiendo con el emperador. El emperador le dijo: mira, si es que tú me muestras a Dios cara a cara, yo creo en él. El rabino le dice: sí, señor, yo tengo para mostrarle, vamos a su jardín. El otro quedó asustado, dijo: bueno, vamos, yo quiero verlo, yo quiero creer en ese Dios. Muy bien, le dice cuando está en el jardín: mira hacia el cielo. Y en el cielo era el mediodía, estaba en todo su esplendor el sol. Le dice: no veo nada. No, mira el sol, le dice. Y dice: no, tú estás loco, ¿cómo va a mirar el sol? Yo me voy a quedar ciego. Y el rabino le dice: si usted no puede mirar una cosa creada, ¿cómo pretende ver al creador? Si lo creado no puede ver, ¿cómo quieres ver al creador? Cara a cara, ¿entiendes? Ahora, Albert Einstein decía así: el hombre, detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir, va a encontrar a Dios. Y aquel que dice que no encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia abre, es porque no quiere verlo. Porque sus huellas están en todo lado, están en la conciencia. Las huellas de Dios están en la naturaleza, está en el mismo ser humano. El corazón grita: necesito de Dios. Tú no puedes negar una necesidad. Necesito de paz, necesito de esperanza. Eso es necesito de Dios. La Biblia, si tú crees, la Biblia es otra revelación divina para poder decirnos que hay un Dios que existe. Pero otro argumento irrefutable es las vidas transformadas. ¿Cómo explicas el cambio de comportamiento de un drogadicto, de un asesino, de una persona que cayó en lo profundo del pecado, que por el hecho de tener fe en Dios cambia, si las personas, por más que hagan promesas, no pueden cambiar? ¿Cómo explica la transformación si Dios no existe? Y esto es algo que nadie puede negar. Ahora, Jesús es la máxima revelación de Dios. Y Él vino a mostrar quién es Dios. Entonces, yo concluí en lo siguiente. Los milagros no sirven para aquel que no quiere ver. Tú puedes ver tantas cosas delante de ti, pero cuando decides no creer, simplemente no crees. Y en la Biblia yo encuentro un asunto realmente triste. 2 ciegos reconocieron a Jesús como el Mesías y la gente que veía no lo reconocía como el Mesías. O sea, no necesitas ni siquiera ojos para ver, necesitas fe para poder creer. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 21, habla de que las personas disque sabias se volvieron fatuas o necias después de ver tanta evidencia y seguir en su argumento de que Dios no existe. Y hoy ya hablamos aquí de que hay un 60% de personas que a la verdad niegan la existencia de Dios, no porque van a la ciencia, sino por las experiencias que han tenido. Bueno, ese es otro asunto.
heridas abiertas, oraciones no respondidas. ¿Dónde está Dios por la tragedia? ¿Dónde está Dios por esto? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué no? Entonces una persona dice, no, yo no creo que Dios existe. No respondió mi oración, veo tanta guerra, tanto dolor, veo tanta maldad, veo tantas cosas. ¿Dónde está Dios? El problema es que el ser humano quiere responder sus preguntas basado en filosofía, basado en argumentos, basado en la ciencia. Cuando nosotros intentamos responder el dolor desde el punto de vista humano, nos trae más dolor. Pero si nosotros vamos a buscar respuestas al dolor, en la Biblia vamos a encontrar que todo esto es resultado de un conflicto. Yo quiero que entiendas esto, porque de esto podemos hablar en otro momento sobre el sufrimiento, pero déjame hablarte sobre por qué a veces hay cosas que no entendemos. Te voy a hacer una pregunta. Si tú eres papá o mamá, vas a entender mucho mejor. Cuando una mamá castiga a su hijo o a su hija de 3 años de edad, ¿qué cosa es lo que decimos todos los niños? Tú eres mala, tú eres malo. ¿Y por qué lo dice el niño así? Porque él no entiende. ¿Me entiendes? No entiende. Y el niño asocia el castigo con el odio. Así, tú eres mala. ¿Cuántas veces no has escuchado eso? Inclusive, lo hemos dicho, tú eres mala. Nuestra mente ante los misterios de Dios es como de un niño de 3 años. Es como de un niño de 4 años que quiere denunciar a su padre o a su madre por algo que lo corrigió para su bien, pero él va porque no comprende. Entonces, piensa conmigo en lo siguiente. Nuestra mente finita quiere entender un Dios infinito. Es más, ni siquiera podemos entender la magnitud del gran conflicto en el cual vivimos. Lo que tenemos que creer es que hay tanta evidencia para creer en Dios. Y el mal existe porque Dios hizo un universo 100% bueno, un mundo 100% bueno, pero un ser humano 100% libre. Y es por eso que el mal existe. Por la libertad. Que el ser humano un día desobedeció a Dios y trajo toda esta desgracia y sufrimiento. Mas la promesa de Dios está que Él vendrá para poner punto final a esta historia. Job sufrió. Y aunque no entendía, él en lugar de negar la existencia de Dios, él se aferró a Dios. Él dice, aunque no te veo, yo creo en ti. Y yo aquí coloco otra ilustración simple. Tú sabes que una computadora cuando tiene virus no funciona. No funciona bien. Tú sabes que el cerebro fue infectado y todo el cuerpo por el virus del pecado. Y por eso es que no funcionamos ni entendemos ni comprendemos el porqué de todo. Y nosotros hemos llenado la vida de tanto virus. Y hemos llenado de virus sostenido en incredulidad. Y ahora déjame explicarte de manera brevísima que hay 2 tipos de ateos. Ateo que afirma que Dios existe. Salmos 14:1 dice el necio, él afirma, no hay Dios. Ese es el primer tipo de ateo. Dice, no hay Dios. Y hay tantas personas que niegan la existencia de Dios abiertamente. No les fueron tan bien. Por ejemplo, Tancredo Neves, presidente de Brasil, durante la campaña presidencial, él dijo así, si yo consiguiera 500,000 de votos, ni Dios me quita la presidencia, porque él se declaraba ateo. ¿Y sabes qué? Consiguió el 500,000 de votos. Pero un día antes de ser hecho presidente, enfermó y murió. Y esta y otras historias. Ahora, fíjate otra cosa. Hay otro tipo de necio. Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que busque a Dios. El otro tipo de necio es aquel que cree en Dios, pero que no busca a Dios. Jesús contó una parábola de un hombre rico que dijo, ahora voy a hacer todo en mi vida, me voy a regocijar, voy a vivir como quiero. Y ahí en Lucas 12:16-21 dice, y no sabes que esta noche vas a morir. Ahora, ¿de quién será todo lo que has hecho el tesoro? La pregunta es, el segundo tipo de necio es aquel que vive tan afanado en los proyectos de la vida, en la vida misma, que se olvida de Dios. No solo es aquel que dice Dios no existe, también es aquel que no busca a Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de necedad hay en nuestro corazón? Porque tú puedes decir, yo sí creo que Dios existe. Correcto. Pero ¿qué tal si aún creyendo no buscas a Dios y vives sin Dios? ¿Qué significa sin Dios? Ateo. Estás en la misma condición que aquel que afirma que Dios no existe. Y a ambos la Biblia los llama necios. Hay tantas evidencias para la existencia de Dios.
Pero lo más preocupante no es aquel que afirma que Dios no existe. Lo más preocupante es aquel que cree que Dios existe, pero no lo busca. Porque vive en la misma situación que aquel que no cree. Por eso hoy yo quiero dejarte solo un texto bíblico de Eclesiastés 12:13, cuando dice: el fin de todo el discurso y es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El resumen de la vida es esto. Sabes que la vida es corta, muy corta, pero es suficiente como para poder amar, servir y decidir por la eternidad. Hay un Dios, y un Dios que te ama y quiere curar tus heridas y quiere responder a tus preguntas, aquellas que en tu mente siempre dan vuelta, incluso intentando quebrar tu fe. Aférrate a Cristo. Él nunca te abandonó. ¿Quieres orar conmigo? Gracias, Señor, por tu palabra. En ella encontramos respuestas para nuestras dudas. Mas a través de la fe, permítenos hoy experimentar tu amor y tu poder. Sana nuestras heridas, restáuranos, coloca paz y esperanza en nuestro corazón, y que a pesar de las tragedias y dureza de la vida, siempre confiemos en ti. En el nombre de Jesús.